Controversial new tariffs are set to take effect this week, with some economists warning of a potential economic slowdown. The economy is slowing down. Companies are slowing down investment. Remember, tariff is a tax. What they forget is a tariff is a wedge between buyers and sellers, producers and consumers. And the more wedge you have, the more it's going to hurt the economy. Observe este gráfico. Nos muestra un cambio en el mundo a comienzos de 2025. El comercio global, que había sido durante mucho tiempo una de las variables económicas más estables del sistema financiero, de repente se volvió inestable y una fuente de tensión para la economía. Desde principios de 2025, el mercado laboral de Estados Unidos se ha debilitado hasta el nivel más bajo desde la pandemia. El crecimiento del empleo prácticamente se ha paralizado en el transcurso de los últimos 3 meses. Podemos afirmar con seguridad que gran parte de esta desaceleración se debe a las nuevas políticas arancelarias que se están aplicando. Pero la cuestión es si estas medidas están a punto de llevar al mercado laboral al límite y de camino a una contracción. En este momento, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur se enfrentan a unos aranceles del 15%, mientras que otras economías importantes como Canadá e India soportan hasta un 50% de aranceles en la actualidad. Y en el caso de China, el nivel de aranceles podría ser aún peor, dependiendo de la negociación en marcha. Todo esto eleva los aranceles promedio en Estados Unidos a niveles cercanos al 18%. El nivel más alto desde la Gran Depresión. No obstante, el verdadero impacto que todo esto tendrá sobre la economía depende en gran medida de cómo respondan las empresas ante este desafío. ¿Están las empresas trasladando estos costes arancelarios extra al ya débil consumidor estadounidense? ¿Pueden simplemente absorber el coste reduciendo ligeramente sus márgenes de beneficio? ¿O más bien están recurriendo a recortes en otras áreas de sus negocios para compensar dichos aranceles, lo que podría acabar derivando en despidos? Veamos los datos. Aproximadamente el 30% de las empresas industriales y el 45% de las empresas de servicios en Estados Unidos han informado de que están trasladando el 100% de los costes de los aranceles al consumidor. En el extremo opuesto, solo un 20% de las firmas declaran que no están repercutiendo ninguno de esos aranceles al comprador final. Dicho de otra forma, podemos afirmar que la mayoría de las empresas están incorporando los costes adicionales de los aranceles en sus productos y servicios adquiridos por los consumidores. Lo más interesante es que la mayoría de las compañías han señalado que trasladan esos costes adicionales en un plazo de 1 a 3 meses, con algunos negocios haciéndolo a partir del mismo día o en el transcurso de una semana. Muy pocas compañías aseguran que esperan más de 6 meses para ajustar sus precios. En consecuencia, lo que indican estos datos es que las empresas no es que estén pasando el coste de los aranceles al consumidor, sino que prácticamente ya lo han hecho. Es decir, es muy probable que los aranceles ya estén reflejados en los precios finales al consumidor a día de hoy. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió ligeramente en el mes de julio, pero en conjunto, a pesar de las proyecciones catastrofistas de muchos economistas, parece que el impacto general de los aranceles sobre los precios ha sido, en realidad, bastante moderado. De hecho, podemos observar en este momento una clara divergencia entre los costes a los que se enfrentan las empresas como resultado de los aranceles que vemos reflejados en esta encuesta y que suele moverse en paralelo con el IPC, y la tasa actual de inflación en Estados Unidos. Ahora bien, las cifras oficiales como el IPC se publican con cierto retraso. Por lo tanto, podríamos ver que los próximos datos de inflación suban un poco más, aunque en conjunto
Parece que hay otro factor en juego que está generando esta divergencia, y vamos a mostrarle exactamente cuál es. Si añadimos los datos que muestran la inflación en la vivienda en Estados Unidos, vemos que algo peculiar está ocurriendo. La inflación de los alquileres en el país se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 20 años, según datos de la Reserva Federal de Cleveland. El gran frenazo que se ha producido en el mercado inmobiliario durante el último año, con mucha probabilidad, ha compensado por completo el efecto de los aranceles sobre el índice de precios. Conviene recordar que la vivienda es uno de los componentes de mayor peso dentro del IPC. Por otra parte, el otro factor de enorme relevancia en este contexto es que los precios de la gasolina, como se observa aquí, han mantenido una tendencia descendente a lo largo del último año, que también ha contribuido a contener la inflación en los últimos meses. Aunque la energía tiene un peso menor en el índice de precios al consumo, su volatilidad es extremadamente alta, lo que impacta de manera notable sobre la dirección de la inflación, como se aprecia en la fuerte correlación entre los precios de la gasolina y el propio IPC. Así que, en resumen, los aranceles pueden estar aumentando el coste de los bienes de consumo, pero al mismo tiempo, tanto la vivienda como la energía, que son dos componentes con un peso significativo dentro del IPC, están ejerciendo presión bajista. Si se combinan todos estos elementos, se obtiene un índice de precios al consumo relativamente estable a pesar del efecto de los aranceles, lo que en parte ha protegido al consumidor. Llegados a este punto del análisis, quizás nada parezca claro. Si el consumidor realmente está cubierto frente a los aranceles, ¿por qué entonces el crecimiento del empleo en Estados Unidos se ha frenado por completo? ¿Y por qué el crecimiento del PIB en Estados Unidos ha pasado del 3% a finales de 2024 a aproximadamente un 2% apenas unos meses después? Pues bien, existe una segunda narrativa respecto a los aranceles, y es que están obligando a las empresas a reducir costes y a despedir trabajadores, debilitando el mercado laboral y ralentizando el crecimiento, con lo que muchos economistas siguen presentando unas perspectivas muy pesimistas, proyectando que los despidos pronto comenzarán a aumentar y que el crecimiento del PIB se volverá negativo en breve. Por ello, conviene revisar los datos de nuevo. Este inquietante gráfico muestra el número de compañías del S&P 500 que repiten la palabra aranceles en sus presentaciones de resultados. El número, por supuesto, se ha disparado en los últimos meses, de manera que las 500 mayores empresas de Estados Unidos están viendo claramente cómo sus beneficios se ven afectados de una u otra forma por los aranceles. Si analizamos un poco más en detalle, aproximadamente un 40% de las empresas estadounidenses aseguran que su beneficio neto ha disminuido, en parte como consecuencia de los aranceles, frente a solo un 5% de empresas que indican que sus resultados no se han visto perjudicados de manera significativa por los aranceles. Esto procede de una encuesta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, y la misma encuesta nos indica que en torno a un 10% de las empresas declararon que los aranceles habían tenido influencia sobre el número de nuevas contrataciones, y prácticamente ninguna informó que los aranceles hubieran tenido un efecto significativo sobre su nivel actual de empleo. Por tanto, aunque el efecto de los aranceles en los beneficios de las empresas estadounidenses se ha extendido por todo el país, el impacto real sobre beneficios y empleo está siendo relativamente limitado. Nuestra conclusión de todo esto es que la desaceleración del mercado laboral en 2025 y la ralentización del crecimiento del PIB no son en realidad una consecuencia directa de los aranceles en sí mismos, sino más bien del grado de incertidumbre sobre el comercio internacional
que han generado los aranceles. Cuando la incertidumbre se disparó el día de la liberación, muchas empresas paralizaron en seco las contrataciones, ya que no tenían idea acerca de qué esperar. También se frenaron, en muchos casos, nuevos acuerdos de ventas entre compañías, y sin olvidar que el mercado de valores cayó un 20% justo después de los anuncios de los aranceles. Todos estos son factores que probablemente contribuyeron a la ralentización del crecimiento. Por otra parte, aunque la incertidumbre en torno al comercio internacional sigue siendo bastante elevada en comparación con el pasado y todavía podría lastrar el crecimiento, la verdad es que desde abril ha bajado rápidamente y de manera sostenida. Algunos de ustedes pueden pensar que somos demasiado optimistas, pero es posible que estemos viendo la luz al final del túnel. Por ejemplo, según una federación de empresas, las pequeñas empresas están informando de que este es el mejor momento para expandir el negocio que en cualquier otro momento de los últimos 5 años. Típicamente, este aumento del optimismo de las pequeñas empresas ocurre en medio de los ciclos económicos, no cuando se aproxima una recesión. En las últimas 4 recesiones económicas, las pequeñas empresas se mostraban cada vez menos optimistas. Nuestro trabajo como traders es mantener la objetividad a la luz de los datos que tenemos delante. Y en este momento, una parte importante de la información apunta a que la desaceleración del crecimiento podría resultar temporal, lo que confirma la dinámica de precios que hemos visto en el S&P 500 durante los últimos meses, que ha conseguido recuperarse con firmeza y ha vuelto a mostrar tracción en el largo plazo. En juego de mercados, hemos mantenido exposición a varias acciones líderes que acumulan ganancias de doble dígito en apenas unas semanas, incluyendo Google y una acción llamada AEM, ambas posiciones liquidadas con ganancias del 20%. Aunque el mercado viene subiendo con una tendencia firme desde finales de julio, hemos tenido innumerables oportunidades de pescar rentabilidades más atractivas en los mercados financieros. Confiamos en que al menos durante unos cuantos meses vamos a seguir en un contexto similar, con el mercado en tendencia alcista hacia finales de 2025. Las operaciones que publicamos en nuestra web en 2024 nos permitieron superar al mercado con bastante margen, y parece que volvemos a engrasar la maquinaria justo ahora en 2025. Guiamos a nuestros clientes paso a paso en nuestra estrategia de trading por medio de los vídeos privados que subimos a nuestra web y compartimos públicamente cada una de nuestras operaciones. Si le interesa, puede hacer clic en el enlace del vídeo y suscribirse a nuestro servicio premium. Muchas gracias por vernos.